Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, yo hacía un montón que no venía. Yo no sé si siquiera si en enero había hecho algún vídeo. O sea que si no es así, bueno, pues feliz año nuevo y esas cosas. Hoy voy a hablar de tres libros, bueno, o mejor dicho, tres acercamientos a literarios o, bueno, editados eh, que tienen que ver con el cine. Son tres libros, tres volúmenes muy diferentes y la verdad es que, bueno, creo que puede resultar curioso, ¿no? El primero es de Pepitas de Calabaza y la Filmoteca Española, Regreso a la calle Mayor, un libro de Juan Antonio Bardem. Esto, bueno, tiene un poquito de historia, este libro. Bueno, ya sabéis que era el año 56, me parece que es. Juan Antonio Bardem rodó en Palencia, en Cuenca y sobre todo en Logroño, Calle Mayor, una de sus obras maestras, que es una historia, bueno, pues ligeramente basada en un hecho real, pero bueno, con un guión maravilloso del propio Bardem, en el que contaban pues cómo unos desalmados se quieren reír gastándole una broma a una chica de esas que se decía que se iba a quedar a vestir santos, ¿no? A una solterona, haciendo creer que uno de ellos está enamorado, llenándola de ilusión y luego pues dejándola en la estacada, ¿no? Eh, durante los años posteriores en los que Bardem hizo otras películas, tal, siempre tuvo la idea de querer volver a esos personajes, a esa historia, y en el año 99 hizo una historia, una especie como de guión, un tratamiento, en el que se volvía a esa gente, con la gente que quedaba viva, obviamente, y sobre todo con el tema del personaje de Isabel, ¿no? Era volver un poquito y volver de una manera un tanto curiosa, que es haciendo como si fuesen real los personajes, pero teniendo en cuenta que Calle Mayor era una película. Es una historia un poquito curiosa el hecho de que un estudiante, que creo que se llama Olga, o no, Rosa, quiere ver qué pasó con los personajes de esa película, yendo a ver a los personajes que son reales, ¿no? En esa segunda parte, en ese regreso a la Calle Mayor. El libro parte primero de un estudio bastante amplio ahora digo quién, de Bernardo Sánchez, una especie como de, bueno, pues de introducción, eh, para luego pasar ya a los escritos que dejó en su momento Bardem. Finalmente no se pudo hacer esa película y por un lado tenemos bueno, pues, los estudios de los personajes que iban a salir, lo que decía cada uno, y luego pasaba ya a lo que es en sí el guión de la película. Pepitas ya hicieron lo mismo con Viva Rusia, que iba a ser la cuarta parte de lo que al final fue solamente una trilogía, la trilogía nacional, iba a ser la cuarta parte de la historia de los Leguineche, bueno, esas películas maravillosas escritas por Azcona y por Berlanga. Ya lo hicieron rescatando ese guión que al final tampoco no pudo ser. Además creo que también estaba Manuel Hidalgo, bueno. Y en este caso pues vuelven a esa jugada, ¿no? Retomando un guión que no pudo hacerse, que es este regreso a la calle Mayor. La verdad es que como texto es muy curioso, a mí me ha gustado mucho leerlo, pero me alegro de que no se hiciera la película. Yo creo que hubiese chirriado mucho con la otra, ¿no? Hay veces que las obras maestras hay que dejarlas quietas y aunque ya digo que me parece muy curiosa la historia, creo que la película no hubiese estado a la altura de su antecesora. Eh, de la editorial Applehead Team, escrita por Richard Bogue, o mejor dicho, por Ricard Rewan, clasificada S. Bueno, Ricard Rewan, que hizo un montón de películas como actor y como director, utilizando el seudónimo Richard Bogue, hizo en los años, a principios de los 80, muchas de esas películas clasificadas S, ¿no? Porque eran eróticas, porque tenían bueno, una serie bueno, pues de cosas que podían molestar, no eran pornográficas, pero eran un poquito, era un erotismo un poco más hard, no era tan suave, no era destape, era un poco más que el destape, pero menos que una película pornográfica, ¿no? Y aquí lo que hace Rewan es algo muy interesante,
y es que cuenta la historia real, historias reales de lo que pasaban en los rodajes de esas películas, pero lo hace de una manera casi ficcionada. Aquí pone, esta novela ha sido clasificada S. Se advierte al público que este libro por su temática o contenido pudiera ir en su del lector, que es lo que se ponía en las películas, ¿no? Por eso digo que es una novela, o mejor dicho, está novelado, pero es todas las cosas que ocurrían en esos rodajes. Es una historia muy divertida, con fotos al final de esas que no se pueden poner aquí para que no tal. Y la verdad es que ha sido un libro, una lectura muy divertida. La verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndola, porque es un mundo además que a mí me atrae mucho mm, cuando se hacen esas películas, ¿no? Que estaban como que fueron muy populares por un lado, pero por otro lado tenía ese puntito un poco casi de prohibidas, ¿no? Está muy bien, porque es una manera también de ver, como en Calle Mayor, son diferentes épocas, pero es una manera también de ver cómo era la sociedad española de aquella época. Y, bueno, clasificada S, de Ricard Rewand, de Applehead Team, la editorial, como ya he sacado varios libros y la verdad es que muy a tener en cuenta. Y por último, voy a acabar con un poquito de humor, con este rancio fax de cine de Pedro Vera. Bueno, Pedro Vera ya sabéis que es un dibujante que escribe semanalmente, aunque ahora va a pasar a ser mensual el jueves, y lo que hace es siempre las historias de los rancio fax, ¿no? Que es una manera de hablar de los topicazos de cualquier cosa. Y en este volumen, los del sello Caramba, han recopilado todos las viñetas que habla de los topicazos del cine, ¿no? Y es muy divertido. Yo me he reído muchísimo leyendo este cómic, cómo destripa todo, el cine medieval, el cine de terror, el de Bud Spencer y Terence Hill, los pósters de Ghana, que son terribles. No sé, la comedia, el cine de acción y de aventuras, el sexo, la ciencia ficción, todo riéndose de los topicazos de las películas que las tenemos ya más que asumidas, ¿no? Frases, tics, y la verdad es que es muy divertido. A mí Pedro Vera me hace muchísima gracia y la verdad es que después de los que hizo varios de Rancio Fax normales, pues ahora ha salido uno especial de cine y ya digo que yo es que me he reído, me he divertido mucho y lo he devorado. Son, pues no sé cuántas páginas, son pues 100 o así, sí, 90 y tantas. Y la verdad es que es muy divertido. Tres miradas sobre el cine, los topicazos del cine de siempre, un acercamiento a lo que era el cine S de finales de los 80 y principios de finales de los 70 y principios de los 80 en España. Y un proyecto que no se llegó a hacer sobre la obra maestra de Juan Antonio Bardem. Bueno, pues estas son los tres recomendaciones de hoy. Recomiendo leer, recomiendo ir al cine, ver películas en casa, en cine, donde sea, y leer mucho, ¿vale? Venga, nos vemos, chao.